Muy bien, buenas tardes. Estamos aquí una tarde más, el grupo de los Eternautas, para debatir, comentar sobre películas, libros, cuentos o temas literarios, como es el caso de hoy, en el que David Monteagudo, buenas tardes, David. Hola, buenas, ¿qué tal? Pues nos trae a colación, en fin, algo que yo creo que está muy bien que haya traído a este foro, que es el debate, o vamos a analizar un poco la cuestión de los talleres literarios. Con quien hoy me encuentro, además de David, Lázaro Covadlo. Buenas tardes, Lázaro. Hola, buenas tardes. Y Matías Néspolo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues los tres han sido, o son, no lo sé si alguno todavía está en esa actividad, conductores de talleres literarios, ¿sí? Y por lo tanto nos van a poder aportar esa visión o esa mirada del que imparte, del que se reúne con personas que quieren formarse o que tienen inquietudes literarias. No sé si alguno de ellos además ha sido educando, como decía ahora hace un rato David, de esos talleres, ha sido alumno. Sí, es mi caso, que he sido alumno de taller literario, o por lo menos he formado parte de grupos de trabajo en un entorno educativo más o menos formal, dentro del poco reconocimiento formal que tiene esta formación de escritores, ¿no? O de lectores incluso, ¿no? Entonces, vamos a arrancar la sesión de hoy con una pregunta, quizá algo tendenciosa, pero a mí me parece que es una buena pregunta, que es si sirven de algo los talleres literarios. Con ese preámbulo, ese punto de partida, le voy a dar la palabra a David para que él introduzca el tema, la sesión, y por qué nos trae a colación este asunto, el de los talleres literarios. Pues David, adelante. Vale, muy bien. Bueno, yo sí he propuesto el tema es porque creo que es un tema que puede tener bastante miga, digamos, que puede generar una cierta polémica o algún comentario interesante. ¿Y por qué me preocupa? A mí es un tema que, o más que preocuparme, me intriga un poco, me tiene así un poco sorprendido, ¿no?, con el fenómeno este, ¿no? Entonces yo, que he sido también profesor de talleres, he dado talleres, ahora mismo no estoy dando ningún taller, pero creo que pronto volveré a hacerlo ya online, por medio de, como estamos ahora con el Zoom. Bueno, el caso es que yo creo, voy a hacer tres razones por las que quizá para lo que sirven los talleres literarios. Una es para que los escritores puedan ganarse la vida, porque los escritores que con los libros es muy difícil ganar dinero, ya no digo ganarse la vida, digo ganar dinero, pues es una forma de colocar de alguna manera a los escritores, y hay escritores de hecho que escriben libros y que publican libros, pero que con lo que se ganan el sueldo, con lo que se ganan el pan, es con los talleres literarios. Entonces ya tiene una utilidad, porque si decimos qué utilidad tienen, la palabra utilidad hace pensar en algo práctico, ¿no?, en algo material, y sirven para que los escritores puedan sobrevivir. Luego, también, mira, una profesora que dio talleres literarios en Vilafranca del Penedès, a la que sustituí yo luego precisamente, pues cuando ella publicó su libro, porque era escritora, por supuesto, entonces le hicieron esta pregunta, ¿no? Y ella, bueno, le hicieron la pregunta si los talleres literarios sirven realmente para crear escritores y tal, y ella dijo que, bueno, no, si los talleres servían para aprender a escribir libros, ¿no?, a ser escritor. Y ella dijo que no, rotundamente, o sea, que no creía en eso. Y que lo que creía que servían, que es la segunda utilidad que yo voy a poner ahora aquí, es para que los alumnos lean, para que lean, porque hay muchos alumnos de talleres literarios que apenas leen, cosa que parece mentira, pero es verdad. Entonces, como hay muchos talleres que se basan en partir de un texto, de algún texto ya bueno, de algún autor consagrado, de algún autor muy bueno en determinados aspectos, pues dice, mira, al menos ha servido para que los alumnos lean a los buenos escritores y que aprendan
a leer, no que aprendan a escribir, sino que aprendan a leer. ¿Vale? Y después la tercera cosa es que yo soy muy escéptico, ¿eh? Yo he dado talleres y ha sido una experiencia muy agradable para mí, interesante, digamos, pero soy escéptico, ¿eh? En lo de que puedan servir para sacar escritores. La tercera cosa para lo que yo creo que sirven los talleres es para que salga una generación de escritores que escriben todos más o menos igual, que escriben todos correctamente, porque entonces no cometen los errores del que no tienen idea, sino que ya saben lo que no deben hacer y lo que sí deben hacer, escriben correctamente, escriben como ahora está de moda también, y sale una serie de escritores correctos, ¿eh? Pero a lo mejor sí que han salido escritores buenos que han hecho talleres, pero yo no sé, no creo que ese escritor se haya formado en los talleres. Ese escritor ya era escritor, ¿eh? Pero ha hecho talleres también. Pero lo que ha generado es que han salido una serie de personas que escriben y que además publican, claro, porque ahora, ahora es muy difícil publicar y es muy fácil publicar, porque hay muchas vías para publicar tu libro, para promocionarlo, para presentarlo, para llevar vida de escritor, digamos. Entonces, ha hecho que crezca aún más el número de publicaciones. Pero salen unos autores un poco todos con el mismo patrón, y no sé si fomenta demasiado la verdadera personalidad o la verdadera creatividad. Yo personalmente creo que el escritor se forma leyendo, eso está clarísimo, ¿no? Y que simplemente leyendo a los buenos escritores, pues tú ya tienes unos modelos, tienes unas cosas que luego tú, solo falta que tú sepas capaz de contar tu propia historia con toda esa base, con todo. Pero bueno, es un fenómeno que quiero que me expliquéis también, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Porque yo sé que hay otros países, aquí ahora ya está un poco instaurado, pero en otros países, en los Estados Unidos, es un fenómeno aún mucho más potente, y hay muchos autores que han salido de los talleres literarios, autores que ahora ya están consagrados. Entonces, no sé, quizás me contaréis vosotros algún caso de esos. Pero yo, particularmente, soy un poco escéptico. Y aparte de los talleres, veo que hay mucha gente que hace los talleres no por cuestiones exclusivamente literarias, sino por cuestiones vivenciales, existenciales, personales. A algunos les sirve como una terapia o como cosas para estar un rato, para pasárselo bien. Mucha gente es por cuestiones extra literarias. Entonces, bueno, un poco, digamos que yo soy escéptico, ¿eh? Pero el fenómeno está ahí y genera negocio y genera esto que hemos comentado. No sé, a ver qué opináis vosotros. Lázaro. Sí, pues vamos a ver. Yo estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que ha dicho David, o casi todo. En primer lugar, creo que con los talleres literarios, el que se mete en un taller literario pensando que va a salir un autor de fuste así, debe de tener en cuenta lo siguiente, que estas cosas funcionan como los bancos, que le dan dinero al que ya tiene, le prestan dinero al que ya tiene. Es decir, si tú vas a un banco y dices, bueno, sí, mire, quiero un crédito de 100.000 euros. Ah, muy bien, a ver su cuenta corriente. Bueno, pero usted solamente tiene 10 euros. Sí, por eso si tuvieran más, no, pero entonces no le podemos dar el crédito. Y yo creo que esto funciona así, ¿no? Y también es cierto, yo llevé un taller literario. En realidad, yo no le quise llamar taller literario, le puse laboratorio de narraciones, una cosa así, ¿no? Y ficciones. Y yo me presentaba como un coordinador para un cambio de ideas, ¿no? Porque, digamos, no me complacía la imagen de profesor, para nada, ¿no?
porque yo no creo que se pueda enseñar a escribir bien. A ver, sí, a mí me enseñaron a escribir cuando era pequeño, me enseñaron que para empezar la letra A, luego la M, y entonces M con A era ma, y si lo repetías era mamá. Y así fui aprendiendo a escribir y también a leer. Ahora, para aprender a escribir realmente de una manera creativa, artística, eso es otra cosa. Y eso yo creo que, si estoy de acuerdo con lo que decía David, en primer lugar hay que leer mucho. Si no lees, sácatelo de la cabeza, ¿no? A menos que no sé, que tenga, porque se dan casos excepcionales, una gracia especial, ¿no? Como una mujer brasilera mayor, que ya no recuerdo su nombre, que era analfabeta, ¿no? Pero contaba unas historias así oralmente. ¿Tú lo sabes, David? ¿Quién era? No, simplemente Ah, estoy como hacías. escuchando con mucho Sí, interés. ella conocía la historia. Entonces, claro, vino uno de estos que recogen así, y la escuchaba, la grababa, escribió todo, le preguntó si estaba de acuerdo, etcétera, etcétera, y la dio como autora, ¿no? de unas historias. Pero bueno, ese es un asunto aparte, ¿no? Entonces, efectivamente, en Estados Unidos hace años que hay, en las universidades se estudia sobre escritura creativa y cosas por el estilo. Yo no sé si sirve esto. Por otro lado, yo he visto muchos anuncios, en general en YouTube o en Instagram, así, que incluso de escritores bastante conocidos, que te proponen ingresar a un taller literario que monitorean ellos. Y además, no sé si en estos otros te ponen, es la profesión, siga esta profesión. Esto me resulta muy gracioso, porque si alguien va a un taller literario pensando que se va a ser un escritor genial y se va a ganar la vida con esto, yo creo que va mal, ¿no? Porque no es lo mismo si tú vas a una academia, digamos, yo no sé si todavía existen, pero en mi juventud existían academias donde te enseñaban a armar radios, cuando se armaban unas radios diferentes, o electricidad, o qué sé yo, o si vas a una academia de corte, a un taller de corte y confección. Entonces, claro, siempre tendrás un trabajo, ¿no? Porque le harás los vestidos a las señoras, o arreglarás la instalación eléctrica de una casa. Para eso siempre hay trabajo, salvo en épocas de crisis muy pronunciadas, quizá ahora sea una de ellas, no lo sé. Pero digamos, claro, pensar que va a ser tu profesión, que te vas a ganar la vida como escritor, pues eso sí, es una posibilidad, claro que sí, es una posibilidad en 1.000.000, no sé, ¿no? Ahora, realmente yo creo que a alguien que le interesa, que tiene esa vocación, que tiene ese ímpetu de expresarse mediante la escritura, ¿no? No hace todas estas, si se va a ganar la vida con esto o no, ¿verdad? Así que incluso se puede preparar para la más desastrosa miseria futura, ¿no? Y quizá piense que va a gozar en esa miseria como las ranas en un charco, como tantos escritores. El otro día que estaba leyendo una biografía de uno de mis ídolos literarios, que es Flaubert, ¿no? Y entonces, a final de su vida ya era conocido, se había vendido mucho Madame Bovary, en parte gracias a que la quisieron censurar, pero él tenía unos problemas económicos desastrosos, ¿no? Y bueno, y muchos escritores que incluso han sonado y sin embargo tienen grandes problemas económicos, ¿no? O sea que si alguien lo piensa como una profesión para hacerse millonario, ¿no? Yo creo que está muy equivocado, y me hace acordar esto de una caricatura, de una cosa que yo imaginé y se lo hice dibujar a un amigo mío, y que, lástima que aquí no la tengo, y trata de lo siguiente, que hay un tío
con aspecto de Playboy, ¿no? Que está con una mujer despampanante, junto a un coche colosal, y debajo del coche hay alguien, un mecánico que lo está arreglando, ¿no? Entonces, te ponen, él eligió la profesión de su vida. No, el que está ahí no es el mecánico, ¿no? Claro. Bueno, en fin, no sé, el taller literario que yo llevé finalmente devino en una especie de club social, cosa que también tiene su utilidad. La gente se conoció, incluso se armó una pareja ahí y todo eso, ¿no? Ahora, no sé si no es una muestra suficiente, porque como mucho llegué a tener 15, no sé cómo llamarlo, alumnos, 15 asociados, por decir así, 15 asistentes, ¿no? Pero bueno, mi experiencia, no sé en Estados Unidos, sí, creo que en Estados Unidos hubo algunos que efectivamente, algunos escritores que acudieron a talleres literarios, ¿no? Pero, a ver, por ejemplo, si tú quieres estudiar pintura, puedes estudiar pintura y puedes ser un pintor muy perfeccionista, sobre todo si estamos hablando de lo figurativo, ¿no? Pero igual falta algo que eso no te lo va a dar la academia de pintura o el pintor que tengas por profesor, ¿no? En el arte, este tipo de cosas. Y me acuerdo, por cierto, que vino un asistente a ese taller, a ese grupo literario que yo llevaba, y que dijo, ¿me pueden asegurar que me van a dar imaginación? Sí. Entonces, claro, esta chica pensaba que la imaginación también se aprende, ¿no? Cosa que puede ser, no lo sé, pero en todo caso no por esa vía. Así que, en fin, yo creo que los talleres literarios sirven para muchas cosas, pero menos para escribir obras geniales, ¿no? Pero puede haber excepciones. Yo no las conozco. Y eso es lo que tengo que decir. Vale. Oye, A ver ahora sí. A ver si no perdona, tenemos... Sí. un pequeño apunte para alusiones antes de que expongas lo tuyo, que es que ha dicho eso de que algunos alumnos que pretenden ganarse la vida con eso y tal. Yo a mis alumnos en los talleres siempre cuando se acaba el taller, pues les suelo invitar, cuando es un grupo que no es muy numeroso y que ha habido buen rollo, los invito a casa a una comida y tal, ¿no? Entonces yo, una de las cosas por las que les invito a mi casa es por una cosa. Incluso les dije, uno de los talleres que se terminó en el verano ya, y entonces les dije, por cierto, cuando les invité a la comida, les dije que se trajeran bañador, y toalla y bañador, porque tenía piscina, y bueno, si les interesaba bañarse y tal. Yo ya era con toda la mala idea. Entonces, cuando vinieron, yo les traigo a casa para que vean que yo, un escritor más o menos conocido, vivo en un piso de alquiler de 40 metros cuadrados con mi mujer y con mis 2 hijos, y la piscina era en un balcón, bueno, un balcón amplio que es casi una terraza, había una piscina hinchable de niño ahí. Y en parte, una de las cosas que les decía siempre es, os traigo aquí para que veáis, para que veáis cómo va esto, ¿no? Así que mucho cuidado con pensar que se puede aspirar o que todo el mundo, todo el que escriba, bueno, no sé, era como una curiosidad que quería comentar. Para desengañarlos del futuro que les espera. Bueno, a ver, ahora sí, recojo el guante de ambos y retomo, perdón, antes por los problemas técnicos de conexión y demás. Para arrancar, decía que la pregunta de nuestro encuentro tenía trampa porque parecía una convención de fabricantes de caleidoscopios preguntándose por la utilidad o el lugar en el mundo, la razón de ser de los caleidoscopios. Mal que bien, todos
de alguna manera hemos hecho, hacemos o haremos en el futuro talleres de escritura creativa, talleres literarios, talleres de escritura. Entonces ahí ya la pregunta misma tiene trampa, o no creo que la respondamos con absoluta sinceridad o que nos metamos en el meollo del asunto. Dicho lo cual, encuentro con casi sorpresa mayúscula que tengo que responder a dos grandes escépticos, y todavía no te has pronunciado, José, pero David y Lázaro se muestran absolutamente escépticos y han dicho más de lo que yo me atrevería a decir en cuanto a la inutilidad o arbitrariedad y casi, sí, inutilidad y ningún tipo de lugar, de ninguna necesidad de razón de ser en el mundo de los talleres de escritura creativa, de los talleres literarios. A ver, me parece que la pregunta que está por debajo o en el fondo de la cuestión es: ¿a escribir se aprende o no? ¿Se puede aprender a escribir o a escribir bien? Es la pregunta que subyace. ¿Cuál es la razón de ser o la utilidad de los talleres? Más allá de las tres razones que ha dado David, que me parecen muy buenas. Una, para ganarse la vida de los escritores, que se ganan la vida de muchas maneras, de las más variadas y útiles maneras. Otra, para a enseñar a leer, que tal vez en eso sí me parece que coincidimos todos en que a leer se puede aprender, o se puede aprender a leer mejor, se puede aprender a leer más y a leer de otra manera. Y ahí sí, yo en eso creo fehacientemente, porque diría que hay muchas maneras de leer, y una manera en particular es la manera de leer de un escritor, o de alguien que trabaja con el lenguaje y se dedica a la palabra, que lee de otra forma. Sí. Lee como conduce un coche o como trata a un coche un mecánico, escuchando el motor, revisándolo, desarmándolo y volviéndolo a armar, ensayando cómo mejorar su eficiencia, productividad y mecánica interna, ¿no? Haciéndolo funcionar correctamente. Y la tercera razón que decías también es evitar errores y aprender a escribir según las modas, o que todos los alumnos comiencen a escribir de la misma manera. Eso también sucede y es verdad, sobre todo cuando los dicta alguna persona, al taller literario los dicta alguna eminencia o alguna persona que encandila, o una persona con una personalidad, con un carisma y una personalidad y un talento extraordinario, o demás, que funciona como una especie de maestro en el sentido clásico, y lo único que crea es epígonos o discípulos que emulan al maestro de la peor manera, y eso tampoco se podría considerar enseñar a escribir. Ahora bien, dicho esto, yo sí soy de los que creo que a escribir se aprende. El escritor no nace, se hace. De eso estoy absolutamente convencido. Igual que el lector no nace, sino que se hace, se forma. ¿Cuál es la mejor manera de aprender a escribir? Ambos dijeron leyendo mucho, leyendo bien, leyendo. El David me hace que no con la cabeza, ahora me vas a poder replicar. Hay una manera, me parece que todos nos hemos autoformado como escritores, tal vez como de manera autodidacta. Ahí igual habría otra pregunta que yo podría lanzar entre los cuatro. Creo que José ya la has respondido, que tú sí has participado de talleres o de talleres de escritura, de talleres literarios. Yo confieso que no. Sí he participado de grupos de talleres más informales o de grupos horizontales, sin un líder o sin alguien que los dictara, sino lo que se conoce como grupos de estudio, grupos poéticos, grupos de intercambio, de lectura y de crítica mutua, que es otra manera también de aprender entre pares, de leerse entre pares donde no hay jerarquías, pero es casi el mismo funcionamiento de un taller literario. Sí creo que se aprende a escribir. Y todos hemos aprendido a escribir, o a escribir bien, o a acercarnos a eso que queremos, o estamos aprendiendo, línea a línea, párrafo a párrafo y libro a libro, a aprender como queremos escribir. La cuestión es si lo hacemos de manera autodidacta, si nos autoformamos o nos formamos a través de múltiples inputs, pero sí lo hacemos. Me parece que es la cuestión un poco más compleja de cómo
de cómo la planteamos. Yo podría compartir tal vez un punto de escepticismo. Es obvio que no sale una obra maestra de un taller literario, ni el talento ni la genialidad son fruto de un taller literario. Es muy contados casos, o es casi una rareza, o sería una singularidad supina que sucediera. Pero sirven como entrenamiento, sirven como trabajo con el propio estilo, con la propia manera de escribir, con la propia manera de construir un texto. A mí me gusta entender mi trabajo como un trabajo manual. Yo trabajo con los dedos. Es más, estoy convencido de que mis mejores textos no vienen de la cabeza, sino que vienen de los dedos. Y me gusta tratar el oficio como un ebanista, un carpintero. El carpintero trabaja con madera, nosotros trabajamos con palabras, y es un trabajo manual. ¿Hay algún carpintero que no ha llegado a la excelencia en su oficio? ¿Un ebanista no ha llegado a la excelencia en su oficio, a lo sublime o a la buena producción carpinteril, para llamarlo de una manera, sin entrenamiento, sin trabajo exhaustivo, sin aprendizaje o autoaprendizaje cumulativo día a día? Yo diría que no. Ahora bien, lo que decía, tampoco, no sé si me estoy extendiendo mucho y ya corto, porque creo que queda menos de 1 minuto y medio. Es obvio, como decía Lázaro, a propósito de lo que le preguntaba una alumna, ¿se puede aprender a imaginar, ¿no? Era así la pregunta, o la imaginación también se aprende. Es obvio que no, pero sí se entrena, sí se ejercita la imaginación. No digo que todos los talleres literarios sirvan para eso, pero también puede ser un espacio donde eso no está vedado o no está exento de trabajo diario con esa dimensión más evanescente de nuestro labor literario, digo. Muy bien, pues vamos a ver, yo para seguir un poco con lo que estáis diciendo, soy el único que no ha sido tallerista, aunque sí tengo larga trayectoria como formador en otros ámbitos, en el ámbito de la formación ocupacional. Pero como en el ámbito literario tengo experiencia como alumno. Yo he sido alumno de la Escuela de Escritura del Ateneo Barcelonés en un itinerario completo de 4 años, con un curso de iniciación a la narrativa, y luego hice el itinerario de novela con excelentes profesores. Cuando yo entré a la Escuela de Escritura, yo había escrito ya 3 novelas, ¿sí? Y desde entonces no he vuelto a escribir ninguna más. Esa es la realidad, ¿sí? Es verdad que he escrito otras cosas, he escrito un libro de cuentos, ahora estoy terminando otro, pero con lo de la novela no me he vuelto a poner, ¿no? Entonces, sí me di cuenta yo que evidentemente... A ver, yo voy a contar un poco la experiencia de alguien que empieza a escribir, porque además uno empieza a escribir a veces aislado de, como lo denominaba el otro día David, el mundillo literario, ¿no? Uno está ahí en su casa, lee, le gusta lo que lee, se empieza a preguntar si podría hacer algo parecido a lo que lee, ¿no? Empieza con ese gusanillo, si yo también podría, ¿no? En fin, no sé, y un día uno se atreve, arranca algunas páginas, las abandona, pero en algún momento algunas de esas páginas que uno arranca van cogiendo cuerpo, van cogiendo solidez, ¿no? Uno se da cuenta que tiene una historia, que avanza, que no, y va construyendo, y cuando se da cuenta pues tiene 50, 60, 70 páginas. Luego ya es difícil, ¿no?, que eso caiga en el vacío, en la nada, y acaba escribiendo algo. Claro, como en mi caso, pues bueno, yo terminé una novela, luego dije, pues me pongo con otra, y uno anda con las fantasías del novel, del que se piensa que lo va a mandar a una editorial, que van a andar ahí deseando publicarle porque le ha encontrado la fórmula mágica para llegar a una infinidad de lectores y no sé cuántas cosas. Luego la realidad es la que te encuentras. Y un día alguien te dice, oye, ¿por qué no vas a la escuela de escritores que hay en Barcelona y que funciona tan bien? Y uno reacio a eso al principio, porque uno
joder, ¿qué te van a enseñar allí? ¿No? Que de verdad se puede aprender a escribir más allá de lo que uno aprende leyendo, ¿no? Es un poco el planteamiento que yo me hacía. Pues oigan, yo les voy a decir que sí. Yo he aprendido muchas cosas y muy interesantes en la escuela de escritura. Es verdad que uno aprende a leer, porque a leer, como cualquier otra cosa que uno hace solo, pues uno coge sus vicios, ¿sí? Y porque normalmente lo que uno lee no lo contrasta con otras miradas sobre el mismo texto. Y eso sí te lo proporcionan también, y por lo tanto es un sitio donde se aprende a leer. Es un sitio donde uno aprende técnicas narrativas que funcionan en la gramática de la narración, y que por pura exposición uno las intuye o las capta y luego las puede poner en juego en sus narraciones, pero no por eso uno tiene el dominio sobre ellas. Tienes el dominio sobre una técnica, cuando conoces la técnica en profundidad, sabes cuándo la puedes utilizar y de qué manera, ¿sí? Por lo tanto, yo creo que sí se puede aprender a escribir, porque cualquier escritor ha tenido que hacerlo. Todo escritor, por muy excelso que haya podido llegar a ser o haya llegado a ser, es alguien que ha aprendido. ¿De qué manera? Eso no quiere decir que la manera, como bien decía Matías, venga dada de los talleres literarios o de otras fórmulas de enseñanza más formal, pero uno aprende ahí. Yo creo que sí. ¿Qué no se aprende en los talleres literarios? A mirar. Y yo creo eso que es crucial, ¿no? O por lo menos para mí como lector, lo que me interesa del escritor es la mirada que tiene sobre el mundo. Completamente de acuerdo. Entonces, podrá escribir mejor o peor, me podrá encandilar más o menos, pero a mí lo que me enamora es su mirada. Si la mirada que tiene no me llega, pues entonces puede ser muy excelso, pero conmigo no va a encontrar, ¿no? esa sintonía. Eso sí nos enseña. Y por lo tanto, muchas veces a algo que le llamamos genialidad tiene justamente que ver con una capacidad de mirar el mundo o construir mundos, que esa es otra dimensión distinta, la de la imaginación, ¿sí? Que muy probablemente sí viene dada por la propia citoarquitectura neuronal que cada uno tiene. Y eso evidentemente no puede darse. Cada uno venimos con nuestro propio hardware al mundo, ¿no? Entonces, somos fruto de cómo nos enfrentamos a lo que tenemos alrededor, qué vemos en lo que tenemos alrededor, y luego porque sí creo que hay personas más talentosas que otras para narrar. Porque a veces también se confunde esta cosa del narrador con el escritor, con el redactor, y no es cierto. Hay personas, como decía, creo que era Matías, ¿no? Lázaro decía, ¿no? De esta mujer brasileña, ¿no? Que no era analfabeta y contaba unas historias magníficas. Claro, porque hay gente que es un narrador, tiene vocación y sabe narrar bien y no se ha puesto nunca a escribir. Y hay personas que redactan muy bien, pero son pésimos narradores. Y esta diferenciación también es importante. Evidentemente, cuando convergen las dos cosas, ¿no? Cuando estamos ante alguien que es un buen narrador, cuando además es capaz de extraer las técnicas con las que contar las historias por pura exposición proporcionada por las lecturas y sin ir a ningún lugar a que lo instruyan, ¿no? Saca una obra maestra, decimos que estamos ante un genio. Pero uno necesita una exposición y a veces, ¿por qué no?, una guía, ¿no? También consideramos muchas veces como que la escritura está envuelta de algo, ¿no?, divino, como tocada por una cierta varita, y ¿cómo va a aprender uno a escribir? Si nos planteamos que se puede aprender a leer, ¿por qué no se va a poder aprender a escribir? Si en definitiva es manejarse con la misma cosa, desde una posición distinta. Pero yo sí defiendo que sí se puede, ¿sí? Y al margen de eso diré algo más, ¿no? Incluso alguien que sabe escribir, muy bien, que tiene imaginación, que tiene la capacidad de crear mundos, que tiene la capacidad de mirar el mundo, incluso el mundo que crea, de una manera absolutamente mágica para despertar en los demás interés y estímulo, incluso ese puede necesitar al lado alguien que le sirva de acicate, alguien que en realidad le exija, alguien que en realidad le afine y le afile los talentos. ¿Por qué no? ¿Por qué vamos a pensar
que en otras disciplinas, por muy talentoso que uno sea, no va a haber la figura de alguien que está ahí encima, mirando, apuntando, corrigiendo, exigiendo, y que eso no sea algo que en realidad mejore el producto que puede crear aquella persona. Pues claro que sí. Y yo creo que es un acto de humildad reconocer que alguien desde fuera puede mirar hacia tu obra, leerla, apuntar allí donde tú mismo sabes que fallas, pero que no corriges o no ves la manera de darle a eso una solución hasta que alguien viene y la señala con el dedo. Por lo tanto, al margen de esas cuestiones de orden estrictamente vital, como puede ser el ganarse la vida, que la gente se encuentre, se socialice, ¿no? Los talleres literarios, no sé si en la fórmula en la que están creados, puede contribuir al nacimiento de un magnífico escritor. Pero ¿por qué no? ¿No? Al margen de eso, sin entrar ya en proyecciones un poco más ¿no? que tienen que ver con que al final uno alcance una carrera de éxito, ¿no? De reconocimiento, porque al fin y al cabo un escritor lo que quiere es que lo lean y si puede ser que venda libros, ¿no? En definitiva me parece que es muy legítimo. Pero también es cierto que uno tiene que hacer su obra al margen de eso, porque si no, ¿qué sentido tiene? Si verdaderamente uno se considera un creador, uno sigue escribiendo, pese a todo, pese a cualquier cosa, pese a que a uno no lo lean, pese a que a uno no lo publiquen, pese a que uno encuentre futilidad en lo que hace, hay algo interno que te empuja a seguir expresándote. Y yo creo que ahí eso enlaza de una manera muy determinante con algo que yo creo que tiene una entidad propia, que es el deseo del escritor, que ese es muy distinto del deseo del lector. Son dos deseos que se encuentran en una obra producida, pero que son radicalmente distintos en origen. El deseo del escritor va mucho más allá de que lo que produzca sea excelso y tiene que ver con una necesidad propia, el de la expresión, ¿sí? El de estar frente a un mundo que lo perturba de alguna manera y necesita de alguna manera también, valga la redundancia, contar o transmitir esa perturbación, para ejemplo de otros. Porque evidentemente siempre hay alguien que está al otro lado esperando eso que tú vas a contar. Por lo tanto, si eso se puede conseguir en un taller literario o no, dependerá de los casos y de las personas que acudan ahí, pero yo no lo descartaría de entrada. Al margen de eso, diré también que los talleres literarios normalmente están articulados, y con esto ya daré paso, quizá hay alguna apreciación o algo que, ¿no? que queráis decir y que quizá no estéis de acuerdo, seguramente será así. Los talleres literarios están normalmente constituidos de una forma muy anárquica, muy poco formalizada, ¿no? Surgen la mayoría de veces de escritores que, bueno, que han tenido un cierto éxito, una relevancia, ¿no? Como es vuestro caso, y a partir de ahí, evidentemente, tenéis personas que os leen, que, ¿no? Uno adquiere notoriedad y se embiste de un cierto saber, ¿no? Lo que en el psicoanálisis vendría a ser, ¿no? El sujeto supuesto al saber, que nos decía Lacan como el principio a partir del cual uno se puede emerger como analista y, por lo tanto, trabajar con el malestar del otro. Uno queda investido de ese saber en el momento en que ha tenido cierta repercusión y notoriedad en el ámbito editorial, ¿no? En la publicación, en el llegar a los lectores, en tener repercusión, ¿no? Y entonces ahí va a conseguir adhesión, ¿no? Y va a conseguir discípulos. Y eso está muy bien, porque allí hay un saber, ¿no? Y creo que también es muy loable que incluso en esos talleres a uno se le muestre la verdad, ¿no? La precariedad con la que muchas veces el escritor se ve condenado a vivir, la soledad, la frustración constante muchas veces de no conseguir lo que uno alcanza. Pero es que eso también forma parte. Por lo tanto, yo creo que sí está bien, y porque es una manera también de que a uno lo lean. Quiero decir, es que al final las personas, porque además esto no tiene edad, o sea, en un taller literario te encuentras gente de 16, 17, a veces más jóvenes que quieren acceder, y personas pues de edades más avanzadas, y es completamente transversal en ese sentido, ¿no? Y uno lo que quiere es que lo lean, y ahí encuentra un lugar también donde a uno lo van a leer con interés. Entonces yo creo que eso también le sirve, ¿no? Al que está empezando o tiene mayor consolidación. Y retomo el argumento que quería dar antes, que se me ha ido un poco en esta digresión, que es que quizá si las formaciones en el campo de la narración estuvieran mayor formalizadas,
si verdaderamente se considerase la del escritor una profesión, es decir, se pudiera dar un título oficial de escritor. Yo no sé si hay alguien que dé un título oficial de escritor como le dan a uno un título oficial de maestro, de formador, de médico, pero seguramente que si la manera como esa transmisión de conocimiento estuviera exigida desde unos planes de estudio, desde la determinación de unas competencias que ha de tener el escritor, el narrador, de cómo poner en juego esas competencias, etcétera, etcétera, y por lo tanto estuvieran formalizadas, quizá las formaciones tendrían una repercusión mayor y quizás sí podrían salir, ¿no?, de algunos ámbitos formativos personas relevantes, ¿no? A mí me consta que, por ejemplo, algunas universidades, y con esto ya cierro, tienen formaciones a las que les denominan másters en escritura, como másteres, me corregiría María si estuviera aquí, en escritura creativa, ¿no? Hay uno prestigioso en Barcelona, que es de la Pompeu Fabra, ¿no?, ¿verdad?, al que no puede acceder todo el mundo, ni por el coste económico que tiene, ni tampoco porque uno lo pueda ahora pagar. mismo, perdona, y ahora mismo te interrumpo, la misma Escuela de Escritura del Ateneu tiene un máster que depende, creo que, de la Universidad de Lleida. Hay un título, hay un papel, eso no es tan insólito o inusual. Ahora, desde hace años también, y sobre todo en las universidades americanas, tú haces un máster, un curso que forma parte del currículum académico, lo acabas y te llevas tu papelucho, tu máster que dice que has cursado, no que dice que eres escritor, pero sí que has cursado tu taller de escritura creativa, tu curso de escritura creativa y eres tal. Lo mismo sucede en el periodismo, lo mismo sucede en el ámbito publicitario, tú eres copy, porque has hecho un máster y demás. Que tengas imaginación, creatividad publicitaria, que seas un gran publicitario porque has hecho eso, eso no depende del papelucho que te llevas, pero sí te llevas una especie de titulillo. Y dice, aquí hay una persona que ha estudiado eso. Retomo dos cosas, perdona si te corté, pero No, rápido, no, simplemente intento ser rápido y cedo. Sí, acaba. Simplemente quiero decir que no tengo una experiencia como alumno de máster, ¿no? Entonces no puedo decir si ahí es radicalmente distinto, se aprende más y mejor porque ahí está más formalizado y ahí se supone personas que de alguna manera con lo que cobran por esos másteres son capaces de garantizar una transmisión de conocimientos, más allá que luego el título ¿no?, acredite de verdad una solvencia en eso, ¿no? Ya, Pero ¿por ya qué te no? entiendo. ¿Por qué no? A mí me daría una vergüenza terrible tener un máster de escritor, sinceramente, me parecería, y una cosa así, no lo podría mostrar nunca, además no lo podría mostrar. Ya, yo te entiendo, Lázaro. Yo decía que le contestaba a José que sí, que lo hay y lo existe, y es un hecho. Me gustaron dos cosas y ya cedo la palabra rápido a Lázaro, David, si quieren añadir. Me gustaron mucho dos cosas que has dicho, José. Una, la analogía que habías hecho a nivel lacaniano con el psicoanálisis y con la terapia. Sobre todo en esa relación que se da entre discípulo y maestro y en ese señor que está del otro lado del diván y que es el sujeto del supuesto saber. Justamente está muy bien esa analogía. ¿Por qué? Porque si para algo puede servir el taller literario como así una buena terapia, dure los años que dure y el trabajo que te lleve y los llantos y los pañuelos, los clines que consumas en esas sesiones, es para darte cuenta que ese señor, es para saber tú que ese señor, ese sujeto de supuesto saber, no sabe como tú. Y eso es lo que puede aprender un escritor, un proyecto de escritor en ciernes. Eso que ciernes. acabas de decir, así es. Puede aprender un escritor en ciernes que no hay una receta mágica, que ese gran escritor que ha vendido tal vez miles y miles de ejemplares y es un bestseller o un superventas o tiene tal premio, no le puede enseñar su oficio o cómo lo hace, cómo lo logra, porque tiene que encontrar su propio camino. Y segundo, porque ese señor tal vez siente pavor ante la página en blanco y no sabe cómo escribir la 25ª novela, ni sabe cómo va a escribir su próximo libro, ni qué tiene que escribir, ni cómo lo debe hacer. Digamos que se enfrenta a ese mismo vacío con el que se enfrenta todo escritor, por un lado. Por el otro, has dicho una cosa muy interesante al diferenciar entre narrador y redactor. Ahí discrepo en parte, pero la diferenciación es correctísima, esa manera de separar aguas. Por supuesto que hay narradores natos,
que pueden ser analfabetos, ignorantes por completo, y son narradores que lo llevan en la sangre, en el ADN, y son grandísimos narradores. ¿Se acuerdan aquel texto de Benjamin famoso, el narrador, que decía que había como dos prototipos o arquetipos de narradores? El marinero y el campesino. Aquel que trae las historias del pasado y aquel que las trae de lejos. Es alguien que trae las historias y que tiene el arte innato de narrar otra experiencia, otro mundo, algo que no, en nuestra comunidad no es conocido, es otra cosa, que nos cambia la manera de ver el mundo. Sin embargo, eso, a no ser que seas un tusitala, ¿no? como lo llamaban a Stevenson los aborígenes de tal, que tengas el don natural y que convoques a todos alrededor del fuego y que tengas esa capacidad oral innata o tal vez por escrita. Tal vez también yo creo que eso se aprende. Las técnicas narrativas no son ningún misterio. Todas las historias tienen una cierta estructura casi antropológica, y eso si no somos muy versados o muy duchos en el arte de narrar, nos podemos convertir en narradores sin mucho ejercicio, sin mucho aprendizaje. Hay un libro muy bonito que ha publicado ahora Albert Sánchez Piñol, que se llama Estructuras Elementales de la Narrativa, que dice muchas tonterías, pero también muchas verdades muy sencillas, muy antropológicas, muy esenciales, muy claras, y que de alguna manera disecciona y desbroza la paja y el trigo, y no hay mucho misterio en eso. Así como se puede aprender también a redactar bien. De hecho, yo creo que si alguna utilidad tienen los talleres de escritura creativa, los talleres literarios, es a convertirlos al menos en buenos redactores de lo que sea. Si no consiguen eso, o a mejorar nuestra redacción, pues apaga y vámonos, porque ahí sí que no tiene ninguna, o el profesor es muy malo, o ese taller es caótico, o no tiene ninguna razón de ser, y cerrémoslo porque ha sido un verdadero fracaso. Pero digo, esas dos cosas también se pueden aprender, también para eso puede ayudar un taller literario. Aprender a redactar bien y aprender a narrar, o los rudimentos de narrar, o cómo narrar una historia, mal que mal, o de manera llana, sencilla, de manera funcional, o de manera básica. Lo que no puede enseñar un taller literario, y ahí retomo lo que habías dicho tú, que me parece crucial y muy bueno, José, es la visión del mundo. La visión del mundo es la que tienes tú, la que es única, inimitable, y que tiene cualquier persona, que es la riqueza de la literatura de un autor. Y por otro lado, tampoco puede enseñar, diría yo, a violentar, lo digo de esta manera, pero podemos buscar otras, es simplemente para que lo entendáis, a salirse de las normas, a violentar el lenguaje, a romper esos recursos, esas técnicas, esas herramientas. Un taller nos enseña a utilizar las herramientas, a cómo construir una silla de manera funcional y efectiva, y que la silla sirva para sentarnos. Vale, eso funciona muy bien en el ámbito de la carpintería, y vuelvo a mi metáfora inicial, en el ámbito de la ebanistería, pero en la literatura no sirve. Una silla que no esté coja y que sirva para sentarnos y que sea bonita y bien lustrada y bien ensamblada, en la literatura es igual a cero, nada. Es una historia más, es una novela que no dice nada, es una obra del montón, que para eso no lo hubieses escrito porque no tiene ningún valor en el ámbito literario. El ámbito literario me parece que las sillas son sillas de Gaudí, son otra cosa. Son otra cosa, sirven para otra cosa y funcionan de otra manera. Entonces, si una vez que aprendes a utilizar las herramientas, no sabes cómo forzarlas, utilizarlas de otra manera, desecharlas, romperlas, inventar nuevas herramientas, inventar tus propias herramientas para hacer otra cosa, ahí sí que no llegas a ningún lado. Y eso es lo que no te puede enseñar un taller literario, me parece. Son varias cosas. Una, has dicho tú, una visión del mundo, no te la va a dar nadie. Lázaro dijo la imaginación, no te van a enseñar a imaginar, eso lo tienes que hacer por ti mismo. Y otra, yo diría, a romper las reglas, a romper las normas. Si no lo haces, no tiene ningún valor lo que construyes. No tiene ningún valor, creo yo, ¿eh? No, yo creo que eso de la visión del mundo, yo estoy de acuerdo con lo que dijo José. Eso lo he pensado siempre. Lo más importante es la mirada. Pero no solo la mirada, sino saber transmitir la mirada, ¿no? O por lo menos eso que tú transmites, quien lo escucha también va a hacer su propia interpretación. Pero esto es importante de la mirada. Por ejemplo,
En Proust se ve claramente, ¿no? Cuando en cada cosa, ¿no? Que es una narrativa que yo ahora me da por llamar y que le voy a poner narrativa epidérmica, ¿no? Es decir, cada detalle, cada arruga, cada cosa, ahí aparece y te da una semblanza total. Entonces eso viene a ser la mirada. Así que yo creo que más que nada, y además se escribe mucho con el oído, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que es el principal órgano de la escritura, el oído. Pero creo que aquí hemos confundido dos cosas, o hemos enlazado, entrenzado dos cosas, que es el taller literario, la utilidad del taller literario y el hecho de aprender a escribir. Y sí, por supuesto que uno va aprendiendo, ¿no? Pero estamos hablando si aprender a escribir excelsamente, ¿no? ¿Se puede hacer en un taller literario o no? ¿Verdad? Ese es el tema, ¿no? Entonces, claro, sí, por supuesto que uno a todas las cosas vas aprendiendo, uno va aprendiendo cada día a partir pero ¿cómo aprendes? A partir de las experiencias. Y entonces también se aprende a escribir. De los errores y de los fallos también, claro. Entonces se aprende a escribir escribiendo. Y por otro lado, sí, hay muchísima gente, casi todo el mundo, casi todos los que saben escribir, escriben. Escriben correo electrónico, antes escribían cartas, y todo el mundo escribe, y incluso hay cartas que se van a perder y tal, pero donde tienes todo un relato, ¿no? Ayer fui a la playa con María y yo al principio, pero ella me dijo tal cosa y esto y nos hemos enfadado, por eso, etcétera, etcétera, ¿no? Y no se da cuenta que está escribiendo un relato, ¿no? Así que, bueno, es una cosa. Bueno, yo hay algo algo que querría apuntar, añadir, que es algo que no se ha tocado aquí, y yo sigo un poco en el tono ese de ir a las cuestiones menos, menos artísticas y más pedestres quizá, porque otra cosa que no sé si es para lo que sirven los talleres literarios, pero otra cosa que ocurre en los talleres literarios es que personas que tienen la ambición de ser escritores y que saben que ahora eso está muy difícil, ¿no? Conseguir que te publiquen, es un lugar en el que se relacionan con escritores y también con editores incluso, porque muchas veces el profesor es un escritor y a veces es un escritor y es un editor también. Y yo esto os lo puedo decir porque he conocido el caso, bueno, ahora que he publicado con Rata, con la Yolanda Bataller, que bueno, que ahora ya no es la editora, pero bueno, Yolanda Bataller contaba que ella ha fichado algún escritor, lo ha fichado en talleres literarios, porque ella dio talleres también en el Ateneu, y allí había un alumno, por ejemplo, que resulta que era buenísimo, y rápidamente lo fichó y le publicó un libro y tal, ¿no? Entonces también es un lugar, los talleres literarios, es un lugar para intentar hacer pasillos, ¿sabes? Para conocer gente, para moverte, para, oye, ¿no podrías tal y cual? Mírame esto. Tiene eso también, porque si tú estás en casa escribiendo solo, tal como ha dicho José, ajeno al mundillo literario, pues claro, las posibilidades son menos, ¿no? Aún, porque aunque dicen que el buen género dentro del arca se vende, pero claro, si no lo muestras, si no lo enseñas, es muy difícil que alguien venga ahí y que te lo pida, ¿no? Entonces, tiene también esta función, ¿eh? Y luego otra cosa que querría apuntar, que esto ya es comentando sobre algo que ha apuntado José, el tema este de que hay cosas que son innatas y que ya vienen en nuestra dotación, ¿no? Yo, en este sentido, aunque un taller literario sí que puede enseñar técnicas narrativas o técnicas de la estructura narrativa, perdón, de la estructura narrativa y cuestiones concretas de cómo estructurar un relato, cómo componerlo, quizás un poco, pero yo en cambio la sintaxis, como decía Valéry, creo Paul Valéry, decía que la sintaxis es una cualidad del alma, ¿no?
Entonces, la sintaxis yo creo que es de las cosas que viene dada ya, en la niñez se forma, como todas las cosas fundamentales de nuestra personalidad y de todo. Eso se forma en los primeros años, cuando aprendes a escribir, cuando lees tus primeros libros, y ahí queda formado, y eso es muy sólido, y eso es lo que yo creo que no se enseña. Y es más, ahí por la experiencia mía como profesor en talleres literarios, es que ves que no hay manera, ¿eh? O sea, que hay personas que cuentan cosas interesantes, que tienen cualidades, que tienen una atmósfera, pero hay unas cuestiones sintácticas que no las puedes arreglar, porque es que y lo vuelven a hacer y vuelven, y eso no hay quien lo corrija, porque eso viene ya en tu propio... En tu eso ya genes, viene sí. dado, Yo viene quisiera dado de decir, a colación de lo que está diciendo David ahora, que de la misma manera que yo voy a hablar ahora como psicólogo, que es la formación que tengo, ¿no? De la misma manera que en un momento dado en el ámbito de la psicología se descubrió que existía un órgano del lenguaje, ¿no? Y Fodor y Steven Pinker después y, bueno, y otros autores vinieron a poner de relieve cómo tenemos un órgano, ¿sí? en nuestra estructura cerebral, que lo único que necesita es exposición a lo lingüístico para que este madure, se desarrolle y sea un órgano competente, y que obviamente ningún simio por debajo de nuestra, ¿no? de nuestra especie, a nivel evolutivo, por mucho que lo expongas al lenguaje ni lo estimulas, es decir, un chimpancé o un bonobo, otros simios o un orangután, quizá, que son los simios más avanzados, por mucho que se ha tratado, no van a aprender el lenguaje. Posiblemente, no sé si habrá estudios al respecto, exista un órgano de lo narrativo distinto, cuidado, al propio del lenguaje. Y por lo tanto haya personas que, igual que hay personas que vienen al mundo con unas capacidades para adquirir lo lingüístico y desarrollarlo de una manera por encima de los demás y sin necesidad de entrenamiento, ¿no? Son capaces de tener altas competencias orales o no expresivas en lo lingüístico, pues posiblemente también en lo narrativo, ¿no? Hay quien tenga más desarrollado, ¿no? este órgano y la exposición, ¿no? Porque no debemos olvidar que estamos continuamente expuestos a las historias, ¿no? Yo digo que Maslow, por ejemplo, se olvidó en su pirámide de incluir una de las necesidades, o por lo menos de destacarla, ¿no? Y ponerle luz, que es la necesidad narrativa. Las personas estamos constantemente necesitadas de que nos cuenten historias de una u otra manera, ¿eh? Es igual en la época del mundo y de la vida y de la historia en la que estemos, ¿no? Ponemos las noticias para que nos cuenten cosas, hablamos con la gente para que nos cuente cosas, y las personas que nos parecen más interesantes son aquellas que más y mejor nos cuentan cosas y nos estimulan, ¿no? Por lo tanto, posiblemente, David, sí haya un órgano narrativo en nuestro cerebro, y haya personas que necesiten menos para desarrollarlo, ¿no? Pero aún así, un buen entrenamiento y alguien que esté ahí al lado, quizá ayudándote, yo lo encuentro que es algo francamente positivo. Y yo desde aquí, pues digo sí a los talleres literarios, ¿cómo no? Aparte de que uno pueda establecer ahí pasillos y salvoconductos por los cuales a lo mejor conseguir que lo lean o que incluso lo publiquen. Yo quisiera comentar algo que se me quedó en el tintero. Cuando estábamos estableciendo ese parangón entre aprender, por ejemplo, un oficio terrestre, como diría Walsh, ¿no? Como por ejemplo, qué sé yo, sí, digamos, electricidad o enfermería o lo que sea, y aprender a narrar. La diferencia está en que, a ver, tú no puedes ser un enfermero que rompe las reglas de la enfermería, ¿no? Ni puede ser un electricista que rompe las reglas. En ese caso tendrías que ser un físico, ¿no? Pero sí, por supuesto, en el arte puedes hacerlo, ¿no? No solo puedes hacerlo, sino que para lograr cierta excelencia debes hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es la diferencia entre alguien que sabe escribir bien, correctamente,
que narra más o menos bien, así y tal, digamos, y alguien que deslumbra, ¿no? Y lo mismo pasa con la pintura, que es otro tema que me interesa personalmente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un dibujante ahí de plaza y un Picasso? La diferencia para mí es inefable, es mágica, ¿no? Y es indefinible, porque si se pudiera definir, no sería mágica, ¿no? Es decir, se puede definir cuál es la diferencia entre un buen electricista y otro, ¿no? Que digo que este pela los cables con mayor prolijidad y la gomita no se le queda ahí enganchada, lo que sea, ¿no? Pero en el arte, ¿no? Y en este momento yo me estaba acordando, ¿se puede enseñar a bailar como Fred Astaire, que lo hacía? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Es decir, hay ciertas cosas que se llevan efectivamente adentro, así como decía José, digamos, ¿qué era lo que decía José? Digamos, una estructura narrativa interna, no me acuerdo qué era lo que decía, pero pues lo mismo, hay gente que lleva en el cuerpo cierto tipo de cosas. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en la televisión, yo los miro en YouTube, gente que hace maravillas con el cuerpo, que hace unos saltos, que hace una cosa, que, por ejemplo, yo sería totalmente incapaz, ¿no? Nunca, ahora por supuesto a mi edad más incapaz todavía, pero nunca he podido hacer ciertas cosas como, y hay gente que ya lo lleva consigo, que nadie le tiene que enseñar, ¿no? Hay niños que hacen el pino sin que nadie les enseñe, ¿no? Y yo aprendí a hacer el pino, ya no lo puedo hacer, porque me han enseñado, ¿no? Pero no me salió naturalmente. Es decir, creo que hay cosas que tienen que ver, vamos a decirlo de un modo, con la magia, ¿no? ¿Cómo se puede definir eso? No se puede definir porque si no, no sería magia. Sí, yo mayormente comparto lo que dices, Lázaro, y tiene que ver con lo que decía también David sobre la sintaxis, según creo que era Valéry, ¿no? Paul Valéry, la sintaxis. Sí, si fuéramos flamencos lo llamaríamos el duende. ¿Se puede enseñar el duende? No, tú lo tienes o no lo tienes. Lo evocas, lo traes sobre la mesa o no lo puedes evocar, esa presencia fantasmagórica. Lo llamas, Lázaro, lo llamas magia. Nosotros lo podríamos llamar estilo, lo podríamos llamar talento literario, lo podríamos llamar genialidad, le podríamos dar muchos nombres, pero eso lamentablemente no se enseña, como repito, como no se enseña tener una visión del mundo o construir una visión del mundo, y como no se enseña a imaginar, ni se puede enseñar. Pero sí se puede, tal vez sí se puede incentivar, acicatear, ejercitar. Y repito, yo creo que seguramente que esa sintaxis, ese estilo, esa magia, ese duende, no te lo puede enseñar ningún tallerista, por más genial que sea, ningún maestro, por más genial que sea. Lo tienes que aprender tú solo, pero tal vez sí te puede acompañar, tal vez sí te puede forzar, tal vez sí te puede incentivar y estimular para que lo encuentres por ti mismo si es que lo tienes que encontrar, o si puedes, si tienes recursos y capacidades, competencias o lo que sea que llevas innato o no, para que puedas dar con él. Lo cierto es que tienes que conocer, seguramente que tienes que conocer, para destacar en la pintura tienes que conocer todas las técnicas y manejarlas bien para inventarte tu propia técnica. Seguramente tienes que ser un muy buen figurativo para acabar haciendo una genialidad de arte abstracto, o tienes que ser muy buen acuarelista para poder para poder trabajar el óleo de manera, ¿se entiende lo que quiero decir, no? Sí. Para poder romper las reglas y para hacer otra cosa que destaque y que valga y que cante por sí misma. Pues nos quedamos sin tiempo, chicos. Yo, si os parece, vamos a ir despidiéndolo aquí, ¿no? La verdad es que la sesión ha dado para mucho, muy interesante como siempre, y bueno, creo que los que están ahora pensando en hacer un taller, esta sesión les va a ser bastante útil. Lázaro, gracias por estar aquí una tarde más y nos emplazamos para la siguiente. David, hasta la siguiente también, y también a ti, Matías. Un gusto. Hasta la siguiente. Que vaya bien. Un placer. Que vaya muy bien, que vaya muy bien, chicos.